Bienvenidos a Verona, una de las 7000 ciudades y pueblos que existen en Italia. Bienvenidos al tercer capítulo de Verona y su provincia. Me encuentro precisamente en la Val del Adige, que divide las dos cadenas montañosas principales de Verona. A mis espaldas, a la derecha, el Monte Baldo, y en cambio a mi izquierda, los Montes Lesini. Estas montañas que parecen al momento simplemente colinas tímidas, luego se convierten en los Alpes italianos. Por una parte, el Monte Baldo tiene esta posición privilegiada sobre el lago de Garda, y los Montes Lesini conectan directamente con los pasos, que vamos a ver que son, de todos los Alpes italianos. Nos encontramos en el corazón de la Valle del Adige, una de las zonas más fértiles y productivas del norte de Italia. A nuestro alrededor se extienden viñedos que forman parte de una tradición vinícola con más de 2000 años de historia. Empezamos nuestro recorrido desde Brentino Belluno, que empieza el camino que nos va a llevar al santuario de Madonna della Corona, un santuario construido en medio de las rocas y con una vista panorámica increíble sobre toda la Val d'Adige. Desde el estacionamiento comienza la última parte del recorrido. Un sendero rodeado de vegetación y una larga escalinata nos acercan poco a poco al santuario. A medida que ascendemos, el ruido del valle desaparece y las montañas nos envuelven en una atmósfera de tranquilidad. Aquí los senderos se van volviendo un poquito más estrechos y tengo que apurarme si quiero llegar a mostrarles un poquito más de las montañas. Para que tengan una idea, estos son más o menos la forma común de los senderos de montaña en la zona de los prealpes. Este, además de ser simplemente un sendero para deportistas, es sobre todo un camino de peregrinación. Estamos aquí en el puesto 400 de los 2000 pilotes que van enseñando el camino hasta el santuario. Aquí se puede ver ya un poquito más de las montañas, pero todavía nos falta un montón, así que sigamos. Antes de llegar a la cima encontré un punto panorámico que parece no haber nadie. Vamos a ver, supuestamente se ve toda la Valle del Adige, que es esta especie de arteria natural que conecta la zona de Verona, la llanura padana, que les voy a mostrar luego en un pequeño mapa, con toda la parte de los Alpes y del norte de Italia. Prácticamente desde esta vía que pasa en medio de las montañas, podemos llegar directamente desde Verona hasta Austria o Alemania. Les voy a mostrar un poco porque la vista realmente es increíble. Esa que vemos ahí es la autostrada, la autopista, que conecta la parte sur con la parte norte del centro y norte de Italia. Atrás están los Montes Lesini, mientras yo en cambio me encuentro sobre el Monte Baldo. Atrás mío, después del Monte Baldo, estaría el lago de Garda, donde estuvimos la última vez. Este valle siempre ha sido muy importante para la historia de Italia porque es una vía natural de comunicación directa entre norte y sur. De hecho, es por esto que el tren, la autopista y la mayoría de comunicación con el norte de Europa pasa exactamente a través de este lugar. Sigamos caminando, el camino está un poquito más largo de lo que me esperaba, pero bueno, llegaremos a eso y la idea es luego pasar del Monte Baldo, donde estamos ahorita, hacia la parte de los Montes Lesini para que vean también cómo es la geografía de ese lugar. Aunque es posible llegar con el vehículo hasta el punto más cercano, muchos visitantes prefieren recorrer este tramo a pie siguiendo el Via Crucis. A lo largo del camino aparecen esculturas que representan distintos momentos de la pasión de Cristo, convirtiendo la subida en una experiencia espiritual que prepara el peregrino para la llegada al santuario. Y hemos llegado finalmente al santuario de la Madonna della Corona. Lo que ven detrás mío es la entrada que nos lleva directamente a la iglesia, que fue un túnel excavado en la roca que daba protección al santuario. Porque hay que recordar que estos lugares, si llegan a lugares de peregrinaje, de rezo, que lo siguen siendo también el día de hoy, eran también lugares que tenían muchísimos tesoros en la época y tenían que estar muy bien protegidos. Cada año llegan aquí peregrinos procedentes de numerosos países del mundo. La Madonna della Corona está construida a más de 700 metros de altura y parece surgir directamente de la roca y la montaña. Es uno de los santuarios más espectaculares de toda Europa. En su interior, el silencio se mezcla con las oraciones y las celebraciones religiosas.
Mientras se celebra la Santa Misa, la luz atraviesa los vitrales y crea un ambiente de profunda serenidad. Incluso para quienes no son creyentes, este lugar transmite una sensación difícil de describir, donde la naturaleza y la espiritualidad parecen formar parte de una misma obra. Hablo un poco bajo porque obviamente es un lugar de peregrinación y de respeto. Tras mí en este momento hay misa, pero para contarles que este lugar suspendido literalmente entre el cielo y la tierra se encuentra precisamente en el Monte Baldo, que es también llamado el Jardín de Europa. Y este nombre no es únicamente poético o elegido al azar, es porque aquí crecen muchísimas plantas que no existen absolutamente en ningún otro lugar del mundo por su variedad de especies endémicas. Y si hablamos también, por ejemplo, de fauna, estas son zonas donde se encuentran ciervos, zorros y también muchísimos lobos. Es impresionante ver cómo un santuario de peregrinación, de rezo y de religión estaba construido en un lugar tan difícil para acceder, y esto es sin duda porque estos lugares conservaban muchísimos tesoros en el periodo del medioevo, entonces eran realmente fortificaciones. Llegar aquí es muy difícil y realmente con poca protección este lugar se vuelve inaccesible completamente. O sea, tienes tú que subir un desnivel de más de 800 metros en picada. Y luego tienes, por ejemplo, este túnel, que es un túnel artificial excavado en la roca para tener acceso al santuario. Al dejar atrás el santuario, volvemos a encontrarnos con algunos de los paisajes más extraordinarios del norte de Italia. Frente a nosotros se alza el Monte Baldo, conocido también como el Jardín de Europa por la enorme variedad de especies vegetales que alberga. Algunos botánicos llegaron a identificar aquí plantas que no existen en ninguna otra parte del planeta. Desde estos miradores es posible contemplar la Val de Adige, pueblos históricos y extensos bosques que cubren las laderas de la montaña. A lo largo del recorrido también encontramos refugios y áreas de descanso donde los visitantes pueden degustar productos típicos de la región. Es un territorio que invita a detenerse, observar y comprender por qué esta zona ha fascinado viajeros, científicos y peregrinos durante muchísimos siglos. Aquí, a solo pocos minutos del Balcón de Julieta, las montañas de Verona no son solo un paisaje, son una frontera viva donde la tierra se levanta contra el cielo y donde cada valle es un susurro y cada cima un grito de eternidad. Estas montañas son un silencio que nos escucha, un refugio donde hacer deporte, respirar y encontrar la paz. Aquí cada piedra, cada bosque, esconde una poesía y un eco misterioso que repite sin palabras que el cielo también puede ser tierra. En muy pocos kilómetros del paisaje cambia por completo. Dejamos atrás el Monte Baldo y entramos en la región de los Monte Lessini. Esta es una muestra perfecta de la diversidad del territorio de Verona, capaz de ofrecer escenarios totalmente distintos en cuestión de pocos minutos. Acabamos de dejar el Monte Baldo y ahora nos dirigimos a los Montes Lessini. Nos encontramos precisamente en la Val Pantena, que es una de las vías de comunicaciones naturales que nos llevan desde la ciudad de Verona hacia las montañas. Para conectar la ciudad con la montaña existen muchísimos valles. El primero ya lo vimos antes, que es la Val d'Adige. Luego viene la Val Policella, que es probablemente el valle más famoso de toda la provincia de Verona. Y nos encontramos hoy en la Val Pantena, que tiene una característica muy interesante, que es esta villa que se encuentra a mis espaldas, Villa Arvedi, que es solo una de las tantas villas vénetas que pueden encontrar en la ciudad de Verona. Voy a dedicar un capítulo exclusivo a la arquitectura de estas villas y explicar cuál era exactamente su función. Anticipo únicamente que su posición entre la montaña y en la ciudad les volvía prácticamente un puente entre el mundo rural y la agricultura con la vida urbana de la ciudad de Verona. A nuestro paso aparece Villa Arvedi, una elegante residencia histórica que hoy acoge eventos culturales y celebraciones. Mientras continuamos ascendiendo hacia los Montes Lessini, empiezan a aparecer enormes bloques de piedra que recuerdan una de las riquezas más importantes de esta zona, ya que durante siglos las canteras locales suministraron materiales utilizados en iglesias, palacios y monumentos. Poco a poco, mientras vamos subiendo por el valle, estos son algunos de los paisajes que se ven desde la vía.
Aquí abajo tenemos un pueblo característico que no está todavía en la montaña, sino entre la ciudad y la montaña prácticamente. Y quiero que observen bien estas casas, observen bien los techos de estas casas y me digan si es que encuentran algo particular, algo distinto que no han visto en otros lugares. Veamos si se logran dar cuenta. A medida que ganamos altura, aparecen las viviendas típicas de la Lecinia. Muchas conservan sus característicos techos de piedra, una solución ingeniosa desarrollada por generaciones de habitantes para soportar el peso de la nieve y resistir las duras condiciones climáticas de la montaña. Ahora vamos a hacer un pequeño paseo y vamos a irnos hacia, no la Toilette, sino el Ponte di Vella. Hemos llegado al famoso Ponte de Vella, una de las maravillas naturales más visitadas de la región. Su fácil acceso y los senderos que lo rodean lo convierten en un destino ideal para excursiones y amantes de la naturaleza. Cada año, miles de personas llegan hasta aquí para descubrir uno de los paisajes más sorprendentes de los Montes Lecini. Verona seguramente no es el lugar más famoso de toda Italia por sus montañas, pero igual nos regala todos estos paisajes increíbles. Al observarlo de cerca, resulta difícil creer que esta enorme estructura sea completamente natural. El Ponte de Vella es el vestigio de una gigantesca cueva cuyo techo colapsó hace miles de años. Lo que vemos hoy es un impresionante arco de roca que ha resistido el paso del tiempo y que se integra perfectamente con el paisaje. No es casualidad que muchos investigadores consideren este lugar uno de los fenómenos geológicos más interesantes de todo el norte de Italia. Este no es solo el puente de piedra más grande de toda Europa, sino es también un monumento natural que es conocido ya desde hace más de 1000 años. Y es un ejemplo de cómo en Italia han sabido preservar no solamente el patrimonio arquitectónico, sino también natural. Yo aquí no veo tiendas turísticas ni nada por el estilo. Sigue siendo tal cual fue desde hace millones y millones de años. Creo que sea un grande ejemplo de cómo también nosotros en Latinoamérica deberíamos aprender a conservar nuestra naturaleza. Me encuentro en este momento bajo el Ponte de Vella, el puente de piedra natural más grande de toda Europa. Este monumento natural no solamente es impresionante, sino es también impresionante ver cómo, si bien ya haya sido conocido desde la antigüedad, desde edad romana o más adelante Dante Alighieri ha hablado de él en la Divina Comedia, sigue siendo exactamente igual, sin mayor intervención humana. Y es un claro ejemplo de cómo Italia ha sabido conservar también su patrimonio natural. Mi historia de amor con la naturaleza es una historia que tristemente nació, digo tristemente, nació aquí en Italia, porque yo soy de Ecuador. Nací en uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, en un país que tiene en tan pocos kilómetros mar, montañas, Amazonia, pero que lamentablemente no se podía, al menos en ese entonces, disfrutar, no solo por un tema de viabilidad, falta de acceso, llamémoslo así, a los lugares naturales, a los lugares turísticos, sino sobre todo por un tema de seguridad. Y yo no sé si a ustedes les pase, pero recuerdo muy bien que en ese entonces el ir a dar un paseo simplemente por un bosque, el ir a dar un paseo por una montaña, era ya de por sí una posibilidad de peligro, los asaltos, la violencia que se vivía allá. Entonces yo obviamente la naturaleza la conocí tarde, la conocí viviendo en Italia y esta es una pena, esta es una lástima. Yo espero que quien me escuche, si es que alguien me escucha y está viviendo allá, tome en consideración de que no solamente importa el progreso en sí de la ciudad, la economía y tanto, sino también sobre todo el poder conservar y tener acceso a este tipo de lugares que cambian realmente lo que es la calidad de la vida. Yo viajando a Quito en más de una ocasión de vacaciones, realmente lo que más me hacía falta de Italia no era tanto probablemente su ciudad, su arte, su comida y tantas cosas que uno se puede imaginar, sino sobre todo el poder coger, caminar
y salir tranquilo a darme un paseo sabiendo que no me iba a pasar nada. O sea, lo más grave que te puede pasar aquí es que te resbales porque eres torpe, pero no que vivas en una situación de violencia. Y esto creo que es un lujo, es realmente un lujo que se tiene viviendo, en este caso, en Italia. A poquísimos kilómetros de Verona tienes la oportunidad de coger una bici, de ponerte simplemente unas botas y salir a pasear y conocer lugares así que un poco te aíslan de los problemas, te sirven para desfogarte y entrar un poco más en contacto también contigo mismo. Salimos del Ponte de Bella y nos vamos a dirigir más arriba hacia las montañas. Quiero llevarles a ver lo que es un refugio de montaña y mostrarles las zonas en las cuales luego en invierno, obviamente aquí hay nieve, y cuáles son los deportes que se practican durante el invierno aquí en la ciudad de Verona. Seguimos avanzando por los montes Lesini rodeados de un paisaje dominado por bosques, praderas y suaves colinas. Aquel silencio es parte de la experiencia. La ausencia de grandes núcleos urbanos permite disfrutar de una tranquilidad difícil de encontrar en otros lugares. Los senderos son seguros y están muy bien señalizados, ofreciendo una oportunidad perfecta para descubrir la montaña de una forma auténtica y relajada. Llegamos finalmente a un refugio de montaña, a uno de los tantos refugios que existen en esta zona de las montañas de Verona. Como pueden ver detrás mío, esa construcción, y aparte el gusto un poco discutible por la música, es una construcción típica de esta región. Y es particular ver que absolutamente toda la construcción es en piedra, tanto sus muros como sobre todo su techo. Y esto se debe a una razón muy particular, y es que esta zona pertenecía a la República de Venecia. Y como sabemos, Venecia, haremos también un video sobre esta ciudad que obviamente es fascinante y súper importante. Fue una ciudad artificial creada en una laguna donde hacían falta las bases sobre la cual poder construir los edificios. Y estos edificios se construían sobre bases de madera. La madera con la cual fue construida Venecia provenía exactamente de estas montañas. Y esta es la razón por la cual estas zonas se quedaron prácticamente sin madera. Hay que recordar también que Venecia tenía el astillero más grande de toda Europa y la madera que tenían que utilizar salía también de aquí. Entonces la gente, los locales, dieron uso de otro recurso muy abundante de esta zona, que es la piedra. La piedra que es llamada comúnmente mármol de Verona, mármol rojo de Verona, que es el mismo con el cual se construyó la arena de Verona por los romanos. Y entonces las construcciones y las casas típicas de esta zona fueron siempre hechas únicamente de piedra. Y hasta el día de hoy las construcciones nuevas para mantener la identidad local siguen utilizando esta piedra tradicional. Son muy extrañas, la verdad, a mí me causaron una impresión particular cuando las vi por la primera vez. Sobre todo me asustaba el hecho de tener un techo encima tuyo que pesara tantas toneladas. Pero los locales dicen que este tipo de construcciones son mucho más resistentes a la intemperie, al frío y sobre todo resisten el peso de la nieve. Este refugio refleja perfectamente la arquitectura tradicional de los montes Lesini. Construido con una piedra extraída de esta misma montaña, parece formar parte natural del paisaje. Durante décadas ha servido como punto de descanso para excursionistas, pastores y viajeros, manteniendo viva una tradición profundamente ligada a la vida de la montaña en esta región de Italia. Me alejé un poco del refugio porque no se podía hacer video con la música que había detrás, pero sí quería hablarles un poco de esta tradición italiana que existe prácticamente de norte a sur. Solamente en la provincia de Verona existen más de 35 refugios, que son estos lugares en los cuales la gente puede comer, disfrutar de la gastronomía local, y en muchos de estos refugios también se puede dormir. Son lugares colocados estratégicamente, muchos de ellos tienen siglos de antigüedad, y es la mejor manera de poder disfrutar la montaña. Aquí lo más común es que la gente los fines de semana o de vacaciones se dé una vuelta por la montaña, realice, por ejemplo, paseos, use la bicicleta, haga hiking, se practica también en algunos ríos, por ejemplo, lo que es kayak. Y es una manera ideal de poder conocer este territorio y luego pasar por uno de estos refugios en donde poder comer o también dormir. Estos refugios están conectados no solamente por vías de auto, sino también por senderos.
prácticamente tú puedes recorrer casi todo el norte de Italia pasando únicamente a través de senderos peatonales. Esto es algo que yo nunca lo he hecho. Conozco a mucha gente que se dedica a esto y de hecho hay senderos europeos que te llevan desde Verona hasta Alemania. Todo prácticamente, o mejor dicho, todo únicamente a pie. La tradición de los refugios es una tradición italiana que yo aconsejo conocerla y visitarla en el momento en el que ustedes vengan acá. Estamos a poquísimos kilómetros del Balcón de Julieta y quien decide venir a visitar o a vivir en Verona puede disfrutar de un lugar así los fines de semana. Las montañas de Verona no son las montañas más famosas de Italia, pero sin duda tienen muchísimo que ofrecer. Yo en mi caso particular, que soy un ciudadano ecuatoriano y vengo de un país, creo, con la mayor biodiversidad prácticamente del mundo, en un lugar en donde existe la costa, la sierra y la Amazonia en poquísima distancia de kilómetros, debo decir que yo la naturaleza la descubrí en Italia y esto es realmente una pena, pero esto se debe principalmente al hecho de que aquí la naturaleza es asequible, es decir, hay una inversión estatal para que la gente pueda llegar o a través del auto o a través de estos senderos peatonales, como les decía, y sobre todo hay seguridad. Y eso es algo que yo lamento. De hecho, cuando regreso usualmente de vacaciones a Ecuador, probablemente lo que más me hace falta de Italia en este caso no son sus ciudades, no es tanto su comida, sino es su naturaleza y la posibilidad de vivir esa naturaleza libremente y sin peligro. Además, estos lugares como estos refugios dan lo que es la comida tradicional, la gastronomía local, que tiene una característica muy importante y es que aquí absolutamente nada se compra, todo se produce aquí. Entonces la comida típica de aquí está basada sobre todo en carne proveniente de la cacería local. Por ejemplo, es muy común platos a base de ciervo, de liebre o también toda la parte relacionada a los lácteos, al mundo del queso. Cuando pienses en Italia, no pienses únicamente en su arte, en su historia, en sus ciudades, sino también piensa en su naturaleza. Hemos visto ya el lago de Garda, ahora hemos visto un poco la montaña. Obviamente la montaña es algo que se transforma en cada estación. En este momento prácticamente está empezando el otoño, pero esto en invierno tiene un paisaje completamente distinto y las actividades y los deportes que se realizan también aquí son diferentes. Italia tiene una trascendencia fundamental en el esquí antiguo y en el esquí moderno. Y no son precisamente las montañas de Verona las protagonistas, digamos, de este episodio de la historia de Italia, pero sí es un deporte que se practica prácticamente de norte a sur y es muy común que aquí los jóvenes dediquen el tiempo libre a realizar snowboard o a realizar esquí. Así que cuando vengas a vivir a Verona, recuerda que no solo es importante conocer Piazza Bra, el centro histórico, sino también estos lugares son fundamentales. Si te encanta Italia y estás pensando en venir por turismo aquí o venir a estudiar a Italia, no te olvides de participar en nuestro webinar gratuito en el cual podrás inscribirte a nuestro curso de lengua y cultura italiana.